En el apartado de enfermedades podemos decir que a estas alturas muchas personas sabemos que el desequilibrio entre algunas sustancias que existen en nuestro organismo, es decir, que si no hay ciertos parámetros del contenido que tenemos en el organismo, puede traer ciertas cuestiones de salud. Por ejemplo, en la insulina nos puede traer, así por mencionar alguna enfermedad, de las más comunes puede ser la diabetes, los tres tipos de diabetes, pero también existen algunas dietas que nos prometen regular los niveles de esta hormona que hay en nuestro organismo. Dicho esto, a continuación presentaré algunas enfermedades causadas por el desequilibrio de la cantidad de insulina en el cuerpo. Por ejemplo, la diabetes, que como ya mencionaba antes, es una de las enfermedades más frecuentes en los tiempos actuales. Al decir diabetes me refiero a los tres tipos de diabetes, que son la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes gestacional. Para desarrollar el apartado de las enfermedades que tienen que ver con la insulina, con el desequilibrio de la insulina, bueno, me gustaría explicar un poquito acerca de la fisiología del páncreas, como su función endocrina. Bueno, aquí en la imagen tenemos una imagen de los islotes de Langerhans que cumplen la función endocrina del páncreas. Estos islotes poseen dentro tres tipos de células, que son las células alfa, las células beta y las células delta. Las células alfa constituyen cerca del 25% del total de la cantidad de volumen que tiene el islote. Bueno, a ver, comenzamos con el glucagón, que el glucagón, su principal función es la de estimular la producción de glucosa por el hígado, que va aumentando la glucosa, bueno, el hígado va aumentando la glucosa en la sangre. Entonces esto quiere decir que si una persona por un gran periodo de tiempo no consume azúcar o glucosa para su organismo, lo que va a pasar es que sus células se van a quedar sin nutrientes. En ese momento el páncreas se va a percatar de eso y las células de Langerhans, específicamente las células alfa que estaba diciendo hace un rato, que son las que sintetizan el glucagón, eh, se van a dirigir hacia lo que es el hígado para que éste pueda, para más o menos como señalarle que se encargue de metabolizar las cantidades de glucosa que se encuentran en él almacenadas en forma de glucógeno, para que esta glucosa pueda ser utilizada dentro del torrente sanguíneo hacia todos los tejidos periféricos, de forma que las células no se queden sin combustible. Entonces lo que hace el glucagón es aumentar como tal el nivel de glucosa en la sangre. Bien, ahora sí pasamos con nuestra anfitriona, la insulina. Y para esto cabe resaltar que las células beta de los islotes de Langerhans son las que secretan la insulina. Esta hormona se va a encargar principalmente de permitir la incorporación de la glucosa que va en todo el torrente sanguíneo hacia las células, es decir, tiene una función antagónica a la del glucagón, o sea que mientras el glucagón aumenta los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo, la insulina los disminuye. Entonces, gracias a la insulina, la célula permite la entrada de la glucosa a su interior, así disminuyendo los niveles de la glucosa en sangre. Bien, entonces, como ya habíamos dicho, la insulina tiene funciones antagónicas al glucagón. Y ya finalmente tenemos a las células delta que se encargan de sintetizar la somatostatina. Esta somatostatina no se conoce a ciencia cierta cuál sea su función que realiza, pero debido a diferentes estudios que se han realizado, se ha determinado que esta tiene una influencia muy importante respecto a las dos hormonas anteriores. La función sería inhibir a la secreción de la insulina y el glucagón, es decir, si aumentan los niveles de la glucosa en la sangre, tiene que haber un tope para que lo aumente. En ese momento activa
la somatostatina. Y lo mismo con la insulina. Si la insulina hace disminuir bastante la glucosa en la sangre, tiene que haber también un aumento o un límite, y ahí es donde se actúa la somatostatina. Básicamente es eso lo que va a estar regulando a las dos hormonas anteriores. Las células alfa y las células delta que sintetizan el glucagón y a la somatostatina respectivamente no nos interesan mucho para comprender la diabetes mellitus. Es por eso que haremos énfasis en las células beta, o más específicamente en la insulina, que en este caso es la hormona que nosotros elegimos para explicar. Bien, entonces veamos una breve explicación después de lo que ya dijo anteriormente mi compañero Kerit acerca de cómo es que funciona la insulina en el organismo. Bueno, supongamos que una persona consume algún tipo de alimento que sea rico en azúcar, por ejemplo la leche, que obviamente ingiere por vía oral, y de ahí ese alimento va a bajar por el esófago para llegar al estómago y posteriormente pues llegar al intestino, y ya en el intestino será degradado en forma de moléculas de glucosa que se van a absorber hacia el torrente sanguíneo, donde va a viajar, y ya cuando la sangre haya elevada la concentración de la glucosa, es donde se va a activar el páncreas, que hará que las células beta de los islotes del Langerhans pues empiecen a cumplir su función que hemos estado diciendo, ¿no? Ahora, esta insulina no va a actuar con la glucosa de manera directa, sino va a actuar sobre las células que se encuentren cercanas al torrente sanguíneo, por ejemplo las del endotelio u otro tipo de células. Entonces, en la imagen se muestra la bicapa lipídica con el líquido extracelular e intracelular. Bueno, la insulina va a buscar a los receptores de la insulina, que es la parte de color morado que está en la imagen. Entonces, como su nombre lo dice, va a recibir estos receptores de insulina, así se llaman, van a recibir a la insulina, que viene en este caso del torrente sanguíneo. Por lo que, bueno, esto se hace posible gracias a que la concentración de la glucosa está, está elevada en el torrente, y también provoca que la insulina ya esté acoplada o puesta en ese receptor de insulina, haga algunas o provoque algunas reacciones que por medio de fosforilación y desfosforilación pues habrá una apertura de los canales, de algunos canales que van a permitir el paso de la glucosa, y ya van a permitir obviamente que el, la concentración en el torrente sanguíneo de la glucosa, o sea que la concentración de glucosa en el torrente sanguíneo pues disminuya, porque ya se está viendo como que el equilibrio entre que los canales ya dejaron pasar a la glucosa, perdón, hacia el interior de la célula. Bien, ahora que ya sabemos a grandes rasgos la función de la insulina, y bueno, con mi explicación y más a fondo con la explicación que dio mi compañero Kerit, pues entramos a la definición de la diabetes, que es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizado principalmente por la hiperglicemia, que es el aumento de la glucosa en la sangre. Esta alta concentración de la glucosa en la sangre generalmente es causada por defectos en la secreción de insulina, y también podría deberse a que haya un defecto en la acción de la insulina. Entonces veamos 4 tipos de diabetes que existen, los cuales son las más comunes. Tenemos a la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes gestacional. También finalmente están otros tipos de diabetes. Empezamos con la diabetes mellitus tipo 1, que básicamente se refiere a que es una enfermedad autoinmunitaria, que este nombre se le da porque se lleva a cabo la destrucción de células beta causando la deficiencia absoluta de la insulina. O sea, en esta enfermedad lo que pasa es que las células del sistema inmunológico, como los linfocitos, los leucocitos y otros, pues van a reconocer a las células beta como agentes externos, por lo tanto
las van a destruir por reconocerlas como agentes agresores al organismo. Entonces dañan al propio parénquima pancreático para atraer a las células beta, provocando una muerte celular o también llamada necrosis de las células beta, convirtiendo los islotes de Langerhans como se muestra en la imagen. Y eso es a causa de la necrosis, por eso cambia ese color. Entonces podemos decir que la diabetes mellitus tipo 1 se refiere a que hay deficiencia de la insulina y, por así decirlo, pues el páncreas pues no está funcionando. Ya en la diabetes mellitus tipo 2 se refiere a que puede haber una disfunción de las células beta, o sea que estas células beta no pueden reconocer cuando hay niveles elevados de glucosa o niveles bajos también en la glucosa en la sangre. Ahora, la otra causa de la diabetes mellitus tipo 2 sería la resistencia a la insulina, y esta es la principal causa de esta diabetes. Veamos que en la imagen observamos que en el torrente sanguíneo ya hay un buen contenido de glucosa, por lo tanto habrá también en ese torrente una buena cantidad de insulina. Pero al querer fijarse en lo que son los receptores de insulina, el receptor le va a prohibir el paso o le va a prohibir que se ponga ahí la insulina para que actúe obviamente con este receptor y se hagan las reacciones químicas que van a permitir que se abran los canales de glucosa para que ésta pueda ingresar a la célula y así interactuar con esta. Entonces este es el proceso al que se le llama resistencia a la insulina. También otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional, que solo ocurre en las mujeres embarazadas y suele desaparecer tras el parto. Este tipo de diabetes se puede diagnosticar mediante una prueba para ver la tolerancia a la insulina, que generalmente se hace de la semana 24 a la 28 del desarrollo del embrión. Finalmente tenemos a otro tipo de diabetes, por ejemplo la diabetes MODY. No es más que una abreviatura de la diabetes de la edad madura, que por sus siglas en inglés se entiende que pues se presenta en personas con edad joven. También está la diabetes tipolada, que es autoinmunitaria también, pero aparece generalmente en los adultos. Otras causas pueden ser por defectos genéticos de las células beta que provocan fallas en la síntesis de la insulina. Bueno, esta ha sido nuestra presentación acerca de la insulina. A nombre de mi compañero y un servidor, esperamos haya sido de su agrado.